Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por el qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias. Hoy vamos a meditar en el tema, mi alfa y mi omega. Esta declaración, pues usted lo sabe, es de Cristo. Porque solo Cristo pudo decir, yo soy el alfa y yo soy la omega, refiriéndose a lo que dice aquí la escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, verso número 2. Dice algo que nosotros tenemos que considerar, por eso dice aquí en el verso número 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Tenemos que considerar lo que Jesús hizo. Porque para usted y para mí, probablemente escuchar del sacrificio de Jesús en la cruz pueda sonar algo ya muy trillado, ya muy repetitivo, pero no tan entendido por usted y por mí. Porque mire que es algo un poco difícil de entender. ¿Cómo es que a usted y a mí nos llaman cristianos cuando no llegamos a valorar lo que dice la Escritura cuando se nos invita a llegar a la estatura, a la medida y a la plenitud de Cristo? Porque tenemos una meta espiritual que alcanzar. Tenemos que irnos pareciendo cada vez más a Cristo, cada vez más a Cristo, cada vez más a Cristo, e ir abandonando el ser humano que le gustaba el error, el pecado, la suciedad, y tenemos que ir caminando pareciéndonos cada vez más a Cristo. Por eso nos llaman cristianos. Pero esto es una obra que tenemos que analizar primero, porque cuando escuchamos de la obra de Cristo parece ser que, sí, es que Él es Dios, y, bueno, es que sí lo podía hacer, por eso lo realizó. No, espéreme, es que no es así. Es que muchos de nosotros probablemente llegamos a creer y llegamos a pensar que eso de obedecer a Dios, pues es que para Él era fácil, pero para nosotros es difícil. Y yo digo, no. Porque mire, ¿quién inventó la fe? Según Hebreos 12:2. ¿Sí lo leyó? Jesús fue el autor y el consumador de la fe. O sea, Él la inventó. Y como Él la inventó para beneficiarnos a nosotros, Él la tuvo que obedecer primero. ¿Cierto o no? Entonces yo no puedo considerar que esto para mí es muy difícil cuando Él lo pudo hacer y me mostró el camino, porque Él es el camino. Yo no puedo decir, no, es que eso de la fe, pues es que es para otras personas, no es para mí, es que eso está muy difícil. No, si también es para usted y es para mí, porque de otra manera, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo comenzó la fe, pero culminó la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él decidió establecer la fe para llegar a una meta de salvación para usted y para mí. Por su acción de sacrificio, Él se sujetó en fe y venció por fe. Y ahora usted y yo, por la fe, también vamos a vencer por la gracia de Dios. Pero no es algo difícil, porque mire, hay gente que deja todo a medias. Medio lee, medio cree, medio viene,
medio ayuda, medio entiende y todo deja medias. Comienza muchas cosas, pero no termina muchas cosas. Cristo no fue así. Cristo todo lo que iniciaba, terminaba. Y dice claramente Filipenses 1:6, mira lo que dice claramente, vamos a buscarlo. Estando persuadidos de esto, o sea, que estemos convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida también. Hasta allí vamos a cerrar con broche de oro. Por lo pronto, no podemos decir que ya crecimos, que ya lo alcanzamos, que ya lo logramos, porque ni el apóstol Pablo lo pudo decir. Él mismo lo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás, yo prosigo hacia adelante. No lo detenían ni el desánimo, no lo detenían ni los malos testimonios, no lo detenían ni los errores de los demás. Dijo, no, a mí no me importa, lo que ya quedó atrás, está atrás. Yo sigo adelante, yo voy rumbo a la salvación. Yo tengo un principio, pero tengo un final también. Porque ese es el detalle, comenzar las cosas, pero terminar las cosas, no dejarlas a medias. Porque de nada vale. ¿De qué me serviría a mí que medio trabaje? Medio me pagan, ¿verdad? Cuando Cristo comenzó la buena obra en nosotros, Él está dispuesto a terminarla. Solamente necesita de usted y mí la disposición. Por eso el tema se llama mi alfa y mi omega, porque el de Cristo lo cumplió. Cabalmente lo cumplió. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que lo pudo lograr por una cuestión bien interesante que dice su Biblia allí en Hebreos, número 2. Puestos los ojos en Jesús, el que inventó la fe y el que consuma la fe, el cual, ¿por el qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mire, esto es bien importantísimo. ¿Por qué pudo Cristo cumplir su misión aquí en la tierra? Cuando vino a la tierra, nadie le quería dar un lugar donde naciera. El diablo se enojó y levantó a mucha gente contra él, y siendo un niño pretendían matarlo. Toda la tierra de esos alrededores estaba contra él, siendo él un niño que parecía indefenso. Y aun cuando creció, sus hermanos lo menospreciaban. Su familia estaba contra él, el gobierno estaba contra él. Los que le escuchaban predicar, religiosos, fariseos y saduceos, estaban contra él. Oiga, todos estaban contra él. No porque hiciera cosas indebidas, no, porque era diferente. Pero tenía todo el mundo contra él. Y eso no lo desanimó. Y él tenía un secreto. ¿Cuál era ese secreto? Él tenía un gozo. Él se fortalecía en su gozo. Porque él entendía lo que dicen las Escrituras, y a nosotros nos conviene también saber lo que dicen las Escrituras, porque es una fortaleza para usted y para mí. Vamos por favor al Salmo 16, verso número 11. Mire cómo dice la Escritura. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. ¿En dónde está la plenitud de gozo, perdón? Su presencia, en la oración, en la palabra, en el ayuno, en los cultos, en la asistencia a la iglesia. Allí está la plenitud de su gozo. Cristo eso hacía. Oraba, leía la palabra y estaba en las asambleas, que en aquellos tiempos, ya usted sabe, eran las congregaciones que estaban pues por allí, ¿verdad? En Capernaum y en otros lugares. Bueno, él estaba allí cuando debería de estar. Todo eso lo llenaba de gozo. Estaba fortalecido en gozo. Así es de que no importaba que toda la gente lo menospreciara, porque él con el gozo que tenía no le importaba. No le importaba. ¿Y por qué no le importaba? Porque mire,
Dice claramente, casi al final del verso número 2, que sufrió. Hebreos 12:2, vamos a ver al final del verso. Sufrió la cruz menospreciando los ataques, los menosprecios. O sea, no le puso mucha atención a los ataques, no le puso mucha atención a los chismes, no le puso mucha atención a los religiosos, no le puso mucha atención al dolor. Él estaba gozoso. Oiga, pero él sabía que tenía un principio y había un final. Eso le motivaba y le hacía que menospreciara el sufrimiento, el dolor, el menosprecio, los ataques, las críticas, las murmuraciones, porque el gozo era mayor que el dolor de saber que nadie lo quería, del dolor que nadie le creía. Eso era cosa irrelevante, porque él tenía un gozo tan poderoso porque sabía que tenía un principio y iba con destino a su final. Nadie lo iba a poder detener, y ese gozo lo puso delante de él. No lo frenó el dolor, no lo frenó el chisme, no lo frenó el ataque. Eso es lo que los cristianos debiéramos de hacer constantemente. Que no nos frene el chisme, que no nos frene la prueba, que no nos frene el dolor. Tú tienes un principio y tienes un fin en Cristo. Tienes un alfa y una omega, un plan que Dios diseñó para ti y tendrá que cumplirse para gloria de Dios. Que no te detenga la crítica, que no te detenga el dolor que estés atravesando y que no te detengan las murmuraciones o el pensar que nadie te quiere y nadie te apoya. Eso lo venció Cristo. ¿Cómo? Con el gozo puesto delante de él. Y como él tenía el gozo porque leía, porque oraba, porque estaba en las sinagogas, entonces se llenó de un gozo tal que cuando venía el dolor lo menospreciaba. ¿A mí qué? ¿Qué va a pasar? Sí, pero voy a ser más que vencedor. Voy a tener un nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera, José el soñador pudo vencer la prueba que duró muchos años en su vida. Solo imagínense un poco este hombre siendo inocente en la cárcel. La vida de la cárcel no es sencilla. La vida de las cárceles es dura. Solo imagínense a José en la cárcel. No estaba ni temeroso. Todo lo contrario, estaba ministrando los dones que Dios le había permitido, interpretando sueños, desarrollando el liderazgo que Dios le iba a dar como el sucesor, el segundo de Faraón. Él estaba fluyendo en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, y no estaba temeroso. ¿Por qué? Porque él se lo dijo a sus hermanos: no me trajeron ustedes aquí, quien me trajo fue Dios. Él comenzó la obra en mi vida y la va a terminar. Cuando se descubrió delante de sus hermanos, él ya era segundo de Faraón. Le dijo: no se sientan mal, no fueron ustedes, fue Dios. Él comenzó conmigo su plan, su proyecto, y lo terminó para gloria de su nombre. No se sientan mal. Pero no lo frenó ni el dolor de estar en la cárcel, ni siendo acusado injustamente. Pero solo imagínense la vida de la cárcel. ¿Cuántos delincuentes hay allí dentro? De pronto a alguno se le acercaba: oye, ¿sabes qué? Te voy a quitar la vida. ¿Y qué decía José? Pues ándale, pero yo voy a ser segundo de Faraón. Así es de que cuando seas segundo, si no me la quitas, te las vas a ver conmigo. No, pues entonces no. Entonces lo pensaré mejor. Porque él sabía muy bien hacia dónde le llevaba Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos solamente saber. Dios nos lleva de su diestra poderosa a la victoria que Él ya tiene preparada para usted y para mí. Solamente que hay necesidad de que le demos la vuelta a nuestro rostro al sufrimiento, a la murmuración y al dolor que constantemente usted y yo sentimos y escuchamos. Porque eso nos puede hacer desviarnos del destino final que Dios ya ha trazado para usted y para mí. Pero Cristo dice que pudo vencer. Y lo puedo demostrar en una escritura. Mire, vamos a buscar lo que dice la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 60. Cómo Cristo tenía bien claro hacia dónde iba y quién era. Así usted y yo debemos de tener de claro quiénes somos y hacia dónde vamos, para que nada nos detenga, sino que todo sea parte del cumplimiento del proceso y del plan de Dios sobre nuestras vidas. Marcos capítulo 14, verso 60, por favor.
Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, mire qué le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué claro tenía Cristo hacia dónde iba y lo que iba a alcanzar. En ese momento lo tenían preso, lo tenían juzgando, pero él tenía bien claro que él iba a estar sentado a la diestra de Dios e iba a venir por su pueblo. Y así usted y yo debemos de tener de claro las promesas que él nos ha hecho. No tenemos derecho a dudar, porque ahí es donde el diablo mete su mano. Porque la Escritura dice en el libro del apóstol Santiago: pero pidan no dudando nada, porque el que duda no piense que recibirá de Dios cosa alguna, porque si no creemos, no agradamos a Dios. Pero sí podemos creer, para el que cree todo le es posible. Y hoy en día es tan importante la fe como usted no se da una idea. Eso es lo que está más bombardeando el enemigo y nos hace resaltar nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, los dolores que atravesamos. Bueno, pues también Cristo los atravesó. No es cosa que nos sorprenda. No es cosa que podamos ignorar. También Cristo los padeció. Él es el autor, consumador de la fe. Él obedeció, Él inventó la fe y obedeció la fe. Usted y yo también podemos. Porque los siervos de Dios también nos ponen la prueba y la muestra de que se puede obedecer la fe. Mire, para que el plan de Dios se cumpla en su vida y en mi vida, sea nuestro alfa y nuestro omega, vamos a ver lo que dice la Escritura ahora en el libro de los Hechos capítulo 20, verso 23 y 24, por favor. Este es el hombre que más se pareció a Jesús. Este es el apóstol Pablo dando testimonio de lo que le decía el Espíritu Santo. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan. Mire que le esperaban. Hombre, me esperan ofrendas de amor llegando allá con ustedes. Me esperan comidas en mi honor, reconocimientos del día del pastor. ¿No, verdad? El Espíritu Santo le decía: hijo, te vienen pruebas, te vienen dolores. Y él lo aceptaba. Amén, Señor. Pues este asunto es así. No es que me echen airecito fresco y yo no haga nada. No. Pues es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Señor, adelante, pero si tú estás conmigo, adelante, lo que venga. Y vea lo que dice el 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Mire, el Espíritu le decía: hey, aguas, te esperan prisiones, dolores, tribulaciones. Y dice: yo ni hago caso. Hombre, ¿qué sucedería si hiciera caso? Abandonaba todo. Dejaba todo. Eso es lo que sucede cuando usted y yo hacemos demasiado caso a los dolores y a los sufrimientos que atravesamos por ser cristianos. No, es que apenas voy a la iglesia y me empieza a suceder. Eso es lo que el otro quiere. Que hagamos más caso a los dolores, a las tribulaciones, que a las promesas de Dios. Esto le pasó ya en la antigüedad a la iglesia antigua, o al pueblo de Dios, mejor dicho. El Señor los mandó a los espías para que dieran testimonio de la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué vinieron trayendo ellos? No, hay gigantes. Si lo que Dios quería es que vieran la tierra de leche y miel, un racimo de uvas enormes trajeron como promesa de la provisión y la bendición que Dios tenía para ellos. Pero llegaron los otros y no vieron lo que Dios quería que vieran. Ellos miraron el dolor, el problema y los gigantes. Y no, es que yo quiero ver los gigantes, yo quiero ver el dolor. Bueno, pues será su decisión de ellos. Pero los que
tienen las promesas de Dios y obedecen las promesas de Dios, miraron una tierra que fluía leche y miel. Esos dos fueron los únicos que fueron aceptados delante de Dios y permanecieron cuando Dios eliminó a todos los incrédulos. Eso es lo que hace Dios con los incrédulos. Los desampara, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué dice este hombre? No, a ver, que yo no hago caso, que hay dolores sí, que hay sufrimientos también, pero no hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué es lo que quería este hombre? Con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué? Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Yo no sé usted, pero ese principio que usted tiene en su vida cristiana, yo sé que fue con gozo. Fue con el poder del Espíritu Santo. Usted se enamoró del Evangelio, Dios lo tocó, usted vino a Cristo. Hermano, podemos así terminar nuestros días también, terminar nuestra carrera con gozo. ¿Cómo, hermano? No poniendo demasiada atención a los dolores, a los sufrimientos, como lo hicieron aquellos espías incrédulos, que pusieron más atención en los dolores y en los peligros que a las promesas y a la provisión de Dios. Si Dios los mandó allá era porque quería que vieran que era verdad su palabra y que había una tierra de leche y miel con mucha bendición. Pero pusieron la mayoría de los espías más atención en los gigantes y en los problemas que en la bendición y la provisión de Dios. Pero el poder de Dios tiene más que darnos de lo que usted y yo imaginamos. Y por eso dice claramente aquí, yo lo que quiero es acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay un testimonio que cuidar. No estamos comprometiendo su vida, mi vida. Estamos comprometiendo el testimonio de Cristo que dio en la cruz. Si usted y yo fallamos por no creerle al Dios de las promesas, usted y yo no perdemos nada. No van a hablar mal de nosotros, aunque probablemente sí. Pero de quien se decepcionarán las gentes mayormente será de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente falla, la gente no se decepciona del creyente, se decepciona del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay palabra de Dios para alentarnos, motivarnos y continuar adelante. Mire, yo le quisiera invitar a que viéramos ahora esta escritura, 2 Corintios capítulo 6, verso 10. ¿Mas siempre qué? Es verdad que a veces nosotros vamos a andar como cabizbajos, como con la cara agachada, como tristes, pero con el gozo del Espíritu en nuestro corazón, fortaleciéndonos, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Sí, el cuerpo va a sentir la tristeza, los embates tal vez de los problemas y vamos a andar tal vez cabizbajos, pero con el fuego del gozo, animándonos, restaurándonos, levantándonos para continuar adelante. Y dice este hombre, como pobres, más enriqueciendo a muchos, oiga. La gente va a decir, uy, este pobre se dedicó al evangelio y ahora ni dinero tiene. Hombre, hay cosas que valen más que el dinero. Si alguien pudiera pagar por su salvación el día de hoy, yo le aseguro, de los millonarios que existen actualmente, toda su fortuna daban por entrar al reino de los cielos. Pero como la salvación no se compra con dinero, sino que es gratis y solo se obtiene por fe, entonces tendrán que aceptarlo por fe para venir. Y aunque digan que alguno de nosotros estamos desperdiciando nuestra vida, el tiempo, y que perdemos dinero, y que, bueno, que digan lo que quieran, somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Tendrán lástima tal vez, pero yo tengo a Dios, que es mi proveedor. Y vea, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Es que la palabra dice, puestos los ojos en Jesús. No dice, puestos los ojos en Valle Real, puestos los ojos en Puerta de Fierro. No dice eso. Porque
Hermano, esos son bienes materiales, terrenales, que si Dios quiere un día nos los dará, y si no, ¿por qué nos acongojamos o nos preocupamos? Como no teniendo nada, pero si lo poseemos todo, ¿y dónde está ese todo? Hermano, estamos forjando una vida eterna con todo lo que el ser humano pudiera necesitar. ¿Qué importa que en este mundo terrenal, pues no tengamos lo que deseamos? No se trata de tener lo que deseamos, se trata de agradecer lo que Dios nos proveyó como equipamiento para llegar a nuestra meta. Porque, oiga, algunas personas que no tenían nada, un día llegan a tener y a Cristo abandonan. Yo lo he visto muchas veces. A veces, un simple carro ha sido suficiente para que las personas abandonen a Cristo. Una herencia, o a veces dice la gente, la suerte, hermano, la quiniela, la lotería. Lo he visto también. Le ha llegado la bendición a la gente y a Cristo dejan. Entonces, su mirada no está donde Cristo dijo. Cristo dijo, no pongan su mirada en las cosas de abajo, sino pongan su mirada en las cosas de arriba. Porque van a poseerlo todo. Este mundo es pasajero. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Estamos y mañana desaparecemos. Así usted ha visto pasar a muchos a su alrededor. Y si usted y yo estamos aquí todavía, es por la gracia de Dios. No es porque somos especiales, no. Hay que agradecerle a Dios que muchos ya pasaron, estaban y ya no están, pero usted y yo seguimos por su gracia. Es que todavía Él está trabajando para que usted y yo lleguemos a nuestra meta, que nuestra meta sea cumplida. Mi alfa y mi omega, Él la está trabajando todavía. Su alfa y su omega, Él la está trabajando todavía. No se siente mal. A veces Dios nos va a ocultar muchas cosas. No se sorprenda, porque así trabaja Dios. Al pueblo de Israel le dijo, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero nunca les dijo cómo los iba a llevar. Si Josué hubiera sabido que iba a pelear contra 31 reyes, dijo, no hombre, no, yo no le entro. Pero Dios espera hasta el final para decirnos, estás donde te quería tener. Te llevé en un proceso donde ya venciste. Oiga, si a usted y a mí, cuando nos van a operar, el médico nos dejara despiertos, ¿va? Que le van a operar a usted, no sé, la hernia, la bilis, o a saber qué nos vayan a acomodar, pero nos tienen que abrir el estómago. Hermano, pues nos tienen que dormir. ¿Por qué? Porque imagínense, estamos despiertos y mirando allí en el espejo de la plancha. Oiga, ¿y no será que me puede mover un poquito el hígado a la derecha? Es que como que una bolita que me sube y me baja. Oiga, por eso nos duermen. ¿Y sabes qué? Hasta el final te despierto. Ya cuando está terminado todo, ¿y qué? Con el dolor y todo fue un éxito. Gloria a Dios, decimos nosotros. Hasta el final nos dan la buena noticia. Bueno, pues algo parecido hace el Señor. Por lo pronto vamos a mirar problemas, vamos a mirar adversidades, pero hay un gozo que nos puede acompañar para superar todo dolor, toda murmuración, todo ataque, aunque muchos estén en nuestra contra, el gozo puesto delante de nosotros, que está en la lectura, que está en la oración, que está en la iglesia, ese gozo es nuestra fortaleza y nos va a sacar adelante para llevar nuestro alfa a ser omega para gloria de su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.